Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí al Claustro La Merced. Hoy es 23 de abril y se conmemora el Día Internacional del Libro. Esta fecha se eligió por coincidir en este día los fallecimientos de Cervantes, de Shakespeare y del Inca Garcilaso. Por fortuna, este año es jueves y vamos a dedicar la conferencia a Cervantes y a su obra más universal, Don Quijote de la Mancha. Y lo hacemos gracias a la generosa colaboración de Lidia Reyero. Lidia ya nos acompañó en otras ocasiones, la última el 7 de marzo de 2024, Día Mundial de la Lectura y previo al Día Internacional de la Mujer. Nos ofreció una conferencia titulada Referentes femeninos de hace más de 4 siglos, las mujeres de Cervantes. Lidia Reyero es licenciada en Filología Inglesa por la UCLM. Cursó estudios de grado y posgrado en University College de Dublín, Irlanda, y realizó estancias de investigación en British Library, Londres, Reino Unido, University of Stirling, Escocia, dentro de su doctorado internacional. Ha realizado labores de interpretación y traducción literaria. Ha trabajado como profesora en la UCLM, en el IES Juan de Ávila, en el IES Santa María de Alarcos y actualmente desempeña su labor docente desde hace 13 años en el CEPA Antonio Gala, donde además es coordinadora de enseñanzas no formales y coordinadora Erasmus+. Plus. A lo largo de estos años ha impartido clases de inglés, francés, alemán, italiano y castellano para extranjeros. Pero son sus clases de cultura general de Castilla-La Mancha las que le han hecho convertir los museos y bibliotecas de la ciudad en las aulas de alumnado senior y las que le han permitido profundizar más en el conocimiento de la realidad cultural y artística de la localidad. Su periodo de concejal de Cultura de Ayuntamiento de Ciudad Real le sirvió para descubrir el potencial educativo de los recursos culturales de la ciudad. Y su afán por la divulgación literaria le ha llevado a desarrollar diversos proyectos de aprovechamiento pedagógico de los espacios museísticos. A través de sus clases diarias y de los programas de televisión que graba periódicamente, procura hacer llegar a la audiencia el contenido de nuestros museos de forma sencilla y atractiva. En el Centro de Adultos coordina el plan de lectura y desde hace 4 años coprotagoniza junto con el profesor Carlos Sáez el ciclo Conferencias Literarias Mensuales La Voz del Mes. Su amor por la literatura le ha llevado a incorporarse recientemente al grupo de recitación poético-musical del Ateneo Juan de Ávila de Ciudad Real. Por último, con el tiempo que le queda libre, que es poco, en su intención de divulgar la amplísima oferta cultural y artística de la ciudad, administra el canal de WhatsApp Amigos de la Cultura. Ahora es el momento de que ustedes revisen sus móviles. Si están encendidos, que los apaguen y los pongan en silencio. Cuando tú quieras, Lidia. Muchísimas gracias, Ángela, cariño. Sí, hola, se oye bien, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a Ángela, a la Asociación Amigos del Museo de Ciudad Real, a todos vosotros. Empiezo ya directamente sin permiso, pero bueno, siempre está bien pedir permiso para tutearos a todos, aunque creo que el 90% o me han dado clase o les he dado clase. Que esto es una cosa maravillosa y entrañable porque me hace sentir un poquito en casa. Bueno, Ángela ha leído así un breve currículum en el que habéis escuchado todas las cosas que he hecho y como habéis estado muy atentos, sé que en ningún momento habéis oído filóloga hispánica, especialista en Cervantes, traductora o editora del Quijote. Bueno, esto es para que un poco de inicio quede claro que yo no soy ninguna experta ni en el Quijote ni en Cervantes, pero los años a lo mejor me han hecho experta en intentar poner cosas muy difíciles o muy sesudas o muy profundas en un lenguaje sencillo que todo el mundo pueda entender. Y ya llevo mucho tiempo trabajando en el centro de adultos con gente que está en la flor de la vida, en la edad más maravillosa del mundo, para los que lo que les resulta realmente interesante quizás es que
el conocimiento que se transmita se haga llegar de una forma pues espontánea, sencilla. Y esto es un poco lo que quiero hacer con vosotros esta tarde, hablando de una forma totalmente relajada cuando las campanas nos lo permitan, que ya me han dicho que de vez en cuando tenemos banda sonora aquí en este claustro maravilloso del Museo de la Merced, sobre un tema que es el que os trae aquí. Porque además de estar en una edad maravillosa, estáis en una edad muy mala y habéis leído esto de escándalos del Quijote y todo el mundo corriendo a ver qué es esto de los escándalos del Quijote o por qué resulta escandalosa la lectura de esta obra. Bueno, voy a sacar todos mis apuntes porque todo eso que dice Ángela, que es verdad, que he estudiado, es porque yo tomaba muchos apuntes, escribía mucho, así que no os asustéis si veis tanto, porque gran parte tengo que leerlo ya que son citas literales del Quijote. Mirad, ¿qué es esto de los escándalos del Quijote? La idea de esta conferencia surgió porque en mi anterior conferencia de referentes femeninos del Quijote yo lancé en alguna de los comentarios: esta escena es un poco escandalosa para la época y para hoy en día. Por cierto, que algún día podríamos hablar de esto. Inmediatamente tanto Bea como Ángela cogieron aquel comentario y dijeron: en algún momento no, vamos a poner fecha y día, y para el día del libro, feliz día del libro a todos, por cierto, vamos a hablar de estos escándalos del Quijote. Esta es la primera pregunta, la que nos podríamos plantear. ¿Es el Quijote una obra escandalosa? Larga, ardua, entretenida, divertida. Todo esto es posible que lo hayamos oído o lo hayamos pensado en relación al Quijote, pero escandalosa. Una obra de la que hay ediciones infantiles y juveniles. Una obra que en distintos currículums educativos ha estado o como obra recomendada o como obra de obligada lectura. Y estoy hablando de niños menores de edad, secundaria, bachillerato. ¿Cómo es posible que estemos hablando de escándalos en una obra que forma parte de la formación de muchos de nosotros? Yo siempre digo que uno de los problemas principales que tengo, entre muchos otros, es que soy de la ESO. Entonces, en este plan de estudio, cualquiera tiempo pasado fue mejor, también os digo, muchas de las lecturas que para muchos de vosotros serían recomendadas o obligatorias, para nosotros no lo fueron. Y yo leí el Quijote después de acabar la carrera, porque quise y tuve que hacer un esfuerzo importante, pero sé que para muchos de vosotros el Quijote, por el plan de estudios en el que estabais, formaba parte de vuestras lecturas obligatorias y os obligaron a leer el Quijote, o al menos os recomendaron leerlo en un momento muy temprano. Por tanto, ¿qué tipo de peligro moral puede esconder esta obra? ¿Qué tipo de escándalos puede haber que los niños puedan leer tranquilamente? Bueno, pues la profesora Nieves Sánchez Mendieta nos dice en uno de sus artículos que sí, estaba tipificado, sobre todo en las primeras ediciones y en las ediciones que se hacían para la primaria y la secundaria, que la lectura del Quijote sin censurar, sin editar, sin modificar, suponía en ciertos momentos un peligro moral para niños de edades tan tempranas. Un tal Calleja, el de los cuentos, Saturnino Calleja, en una de sus ediciones más populares, publicada en Madrid en 1905, advierte a los profesores de primera enseñanza sobre la amputación, el recorte, la censura que ha hecho en su edición del Quijote. Y le dice lo siguiente: estimados profesores, si alguna frase de Sancho, muy pocas, por fortuna, se echara de menos, cúlpese a nuestro deseo de que ningún concepto pueda disonar y hiera así los inocentes oídos de los lectorcitos a quienes esta edición va dedicada. Y si por ello alguien apellidara herejía literaria, conste que no hacemos sino seguir el ejemplo del ingenioso Hidalgo, que en más de una ocasión, y con aquel donaire y gentileza que le eran peculiares, refrenaba el no siempre limpio decir de su gracioso escudero. Es decir, que a veces había que echarle el freno no a Rocinante ni al Rucio, sino a Sancho, porque decía alguna cosilla que los niños no estaba bien que leyeran. Y esto es lo que nos dice Calleja en su edición de 1905. Otro famoso estudioso, escritor, Antonio Cremades, confirma que es inconveniente declarar el Quijote como texto obligatorio de lectura para su uso en las escuelas de primera enseñanza, porque, dice lo siguiente, atenta contra la cándida ingenuidad de los más pequeños, al estar plagado de capítulos
en que se habla de amores, y ahora entre comillas, los más de las veces lujuriosos o descomedidos. Yo sé que ahora mismo muchos de vosotros estáis diciendo, ¿qué parte del Quijote me he perdido yo? Que yo no recuerdo estas barbaridades que están diciendo y estoy deseando llegar a casa para buscar esas páginas. ¿Cómo pues, nos dice Cremades, cómo pues poner en manos del niño semejante conjunto de desnudeces sin que corran peligro cierto de perderse tanto candor e inocencia como allí ha prodigado la mano del supremo hacedor? ¿No es más fácil que el Quijote como libro de lectura para la niñez la extravíe y corrompa, despertando estímulos que conviene duerman pesados sueños, aguijoneando pasiones que, no por ser débiles a tal edad, dejen de tener depositada ya su semilla y descubriendo secretos que desde sus más tiernos años tienen por guarda y fiador a la misma curiosidad? Por tanto, chicos, este inicio de mi conferencia se trata de esto, de pararnos a reflexionar. ¿Qué es esto tan escandaloso que ha suscitado que muchas ediciones preparadas para escolares o estudiantes de secundaria hayan sido de alguna forma amputadas, cercenadas, recortadas? Y sobre todo, ¿dónde estábamos nosotros, que nos leímos el Quijote tal cual y no nos escandalizábamos? Bueno, lo primero que me gustaría hablar es de qué definición de escándalo estamos hablando, porque lo que hoy en día pueda parecernos escandaloso quizás no lo era en el siglo XVII, cuando el Quijote se publica en 1605, sabéis, la primera parte, y en 1615 la segunda. Y al contrario, quizá lo que entonces pudiese parecer escandaloso ahora no lo es para nosotros, o lo que ahora nos resulta para nosotros escandaloso, entonces se asumía y se leía con una naturalidad tremenda. Para que nos hagamos una idea del tipo de escándalos del que yo os voy a hablar, tengo aquí una lista casi de pecados capitales de qué es lo que aparece en el Quijote que resulta un poco inconveniente. Pues mirad, tenemos escenas de locura, de desnudez, de blasfemia, escenas con un alto contenido sexual, de brutalidad física, escenas de prostitución, acoso sexual, travestismo, escenas escatológicas, voyeurismo, superioridad intelectual femenina, esto está colado aquí al lado de aberraciones auténticas, claro, deseo homoerótico, planes de aborto, suicidio, depresión. Veis que esta es una lista claramente, desde ya lo digo, muy irregular. Dentro de esta lista hay cosas que hoy en día aún consideramos no solamente escándalos, sino delitos, y hay otras que, bueno, habéis esbozado una sonrisa cuando he dicho superioridad intelectual femenina, como diciendo, madre mía, qué escándalo. Pero quizás plantear en el siglo XVII, como ocurre en algunos de los personajes femeninos del Quijote, que son mujeres naturalmente dotadas de discreción e inteligencias por la mano de Dios, resultaba muy escandaloso y sin embargo hoy en día no lo es tanto. Esto es lo que os decía, que esta vara de medir del escándalo va cambiando según el momento en el que estemos, también según la sociedad en la que estemos, también según... ¡Ay, aquí están ya! Yo digo, me han engañado, las estaba esperando. También según el ámbito geográfico en el que nos movamos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto es un poco de lo que vamos a hablar, de todo este tipo de escenas. ¿Me oís bien? Con las campanas continúo, ¿verdad, chicos? Bueno, mirad, para empezar a tocar ya un tema que quizás sea uno de los temas que a mí personalmente más me revuelve cuando leo el Quijote despacio. Ayer tuvimos una lectura, un maratón de lectura en la que uno de los alumnos que participaba en el centro de adultos, en el CEP Antonio Gala, donde yo trabajo, decía, voy a leer un párrafo del Quijote, son 6 líneas, pero lo voy a leer despacio. Y yo dije, qué buena observación. Es que no es lo mismo leer el Quijote rápido, donde te quedas con la aventura, con las risas, con los sucesos, que leerlo despacio, donde ves el trasfondo, ¿no? Bueno, pues leídas despacito, estas escenas resultan un poco dañinas. Son escenas de maltrato, de violencia, de brutalidad, de las que el Quijote está repleto. Y la primera reflexión que quiero hacer en cuanto a este tema, chicos, es que Cervantes, el propio autor, Miguel de Cervantes, no es ajeno para nada a esta brutalidad, a esta violencia. A lo largo de su vida vive distintas situaciones en las que, por desgracia, la violencia, la brutalidad física son un compañero de vida, un compañero cotidiano.
Uno de los episodios más conocidos de Miguel de Cervantes, aunque quizás alguno no lo sepáis, es que en su época de juventud se nos dice, se nos insinúa, se nos cuenta que tiene un pleito, una discusión que acaba en un enfrentamiento, en un conflicto, en un duelo con otra persona, con otro hombre. Este es un duelo ilegal y la pregunta primera ¿es que había duelos legales? Pues sí. Duelos en los que se cumplían unas ciertas garantías de seguridad, es decir, se sabía la hora y el lugar del sitio en el que se iban a enfrentar, se tenía testigos que supervisaban las armas con las que se iban a enfrentar, se pautaban una serie de reglas previas a ese duelo, si nos íbamos a batir con espada o con florete o si iba a ser con otro tipo de arma, si íbamos a tener ayuda, si era muerte o era primera herida, es decir, había una forma incluso de regular el enfrentamiento físico entre dos personas que se sentían afrentadas. Pero el que realiza Miguel de Cervantes no es este, es un duelo ilegal, sin estas condiciones previas de seguridad, previas a la violencia, al encuentro violento, y en este duelo él hiere gravemente a su adversario. Precisamente por no reunirse estas condiciones de seguridad, Miguel de Cervantes se ve obligado a huir a toda prisa, porque como ha herido a este adversario en un duelo totalmente ilegal, el castigo, digamos, la pena por ese tipo de enfrentamiento es cortar la mano derecha del agresor, con lo cual Cervantes huye a Italia, muchos lo sabréis, ¿verdad?, huyendo un poco de este castigo, de esta pena de poder perder su mano derecha. Y después de un breve espacio de tiempo en Italia vive otro de los momentos más conocidos de su biografía, que sabéis que es Lepanto, donde también ahora se pone en riesgo, en este caso, su mano izquierda. Con lo cual, ¿cómo es posible que este señor, que es escritor, que va a ser el autor de la obra más famosa de todas las literaturas, Don Quijote de la Mancha, entre muchas otras, tenga a riesgo o vea momentos de riesgo en su vida de perder ambas manos? Primero la derecha, que la salva in extremis huyendo a Italia, y luego la izquierda, que también la salva de aquella manera. Como sabéis, Cervantes fue apodado el Manco de Lepanto porque fue herido en esta batalla, una batalla naval. Muchos de mis alumnos se ríen conmigo cuando les dije que yo me enteré hace 4 días de que Lepanto fue una batalla naval. Yo me imaginaba de pequeña a Miguel de Cervantes luchando en la batalla de Lepanto y lo visualizaba ya manco, sin una mano. Yo lo visualizaba así cuando era pequeña. Y en un terreno tipo batalla de Alarcos, en julio, con todo el calor y un montón de polvo, batiéndose con una espada. Chicos, qué desilusión cuando yo vi que aquello no eran espadas, sino que fue una herida de arcabuzo, un arcabuzazo. Cuando yo vi que no era en mitad de un campo, sino que era de barco a barco, una batalla naval. Ahora lo veo con más encanto, pero al principio fue una de las grandes desilusiones de mi vida y de la edad adulta, saber cómo fue Lepanto. Pues efectivamente a él lo hieren con un arma, con un arcabuzo, un disparo. Lo hieren en el pecho y parece ser que no pierde ningún miembro, es decir, no tienen que amputarle la mano ni el brazo, sino que queda inutilizado, pierde la conexión nerviosa, pierde la sensibilidad, pierde el tacto, pierde la movilidad de todo ese brazo izquierdo. Con lo cual, a punto de perder la derecha, perdida la izquierda, pero aún así, en este momento sí que tenemos, bueno, pues cómo la violencia o la brutalidad física marcan al propio Cervantes. Cervantes fue, además, durante un largo tiempo, como nos dice la crítica literaria mexicana Margot Glantz, Cervantes fue durante un largo tiempo un cuerpo esclavo, un cuerpo engrillado y encadenado, sujeto a vejaciones, a golpes, al hambre, a la sed, a las violaciones, a las intemperies, en suma, un cuerpo omnipresente, imposible de soslayar. Qué forma tan bonita tiene esta crítica literaria y escritora mexicana de introducirnos a lo que Miguel de Cervantes consideró uno de los episodios más difíciles de su vida, que fue la famosa prisión, el cautiverio en Argel. Y es que durante su cautiverio en Argel, Cervantes escribía y describía la crueldad de los turcos de una forma muy gráfica. Fijaos lo que escribe el propio autor del Quijote. Yo estaba encerrado en una prisión o casa que los turcos llaman baños, donde encierran a los cautivos cristianos, así los que son del rey como algunos particulares, y los que llaman del almacén, que es como decir cautivos del concejo, que sirven a la vez en obras públicas que hacen y en otros oficios. Y estos tales cautivos tienen muy dificultosa su libertad. Yo era, pues, uno de los del rescate, que como se supo que era capitán,
puesto que dije mi poca posibilidad y falta de hacienda, no aprovechó nada para que no me pusieran en el número de los caballeros y gente de rescate. Y aunque la hambre y la desnudez pudieran fatigarnos a veces, y aún casi siempre, ninguna cosa nos fatigaba tanto como oír y ver a cada paso las jamás vistas ni oídas crueldades que mi amo turco usaba contra los cristianos. Cada día ahorcaba el suyo, empalaba a este, desorejaba a aquel, y esto con tan poca ocasión y tan sin ella, que los turcos conocían que lo hacía no más por hacerlo, y por ser natural condición suya, ser homicida de todo el género humano. Con lo cual Cervantes ha presenciado durante este encierro auténticas torturas, carnicerías, como empalamientos, ahorcamientos, desorejamientos, si se puede decir, y esto es algo pues, bastante llamativo. Hay otro episodio en la vida de Cervantes que actualmente se ha puesto muy de moda por la famosa película El cautivo, en la que se insinúa por parte de algunas personas de su entorno que Cervantes podría haber tenido, si no prácticas, al menos sí deseos homoeróticos o homosexuales. Esto no penséis que es una cosa que de repente Amenábar ha dicho voy a inventarme esto. Es verdad que hay mucha literatura en torno al tema. Lo que no hay es ninguna certeza. No existe ninguna certeza ni ningún documento, pero sí algunos comentarios que insinúan que Cervantes podría haber tenido prácticas de sodomía, como se llamaba en la época, durante su cautiverio en Argel. Y parece ser que esto fue extendido por un dominico, Juan Blanco de Paz, que había propagado esto en su contra. Es verdad que algunos de los sonetos, romances y coplillas que Lope dedicó a Cervantes más adelante tampoco ayudaron mucho a crear en él en este concepto de hombre viril y recto. Pero esto fue simplemente una de las sospechas que volaban en torno a Miguel de Cervantes, de la que, repito, no existe absolutamente ninguna certeza. Además, era una acusación muy típica de la época cuando se quería humillar o hacer de menos a alguien, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que el peligro por este tipo de actitudes en la época era la hoguera. Todavía en el siglo XVII ardían en la hoguera y se quemaban personas que tuviesen unas prácticas sexuales que no parecían encajar con las que, desde el punto de vista de la moral de la época, eran las recomendables. Lope es el mismo que era sacerdote y tenía no sé cuántos hijos legítimos y no sé cuántos ilegítimos. Ese mismo, por si quedaba alguna duda. El caso es que esta brutalidad en Don Quijote, como vemos, no le es ajena a Cervantes, y en el caso de sus personajes en el Quijote vemos que han sido, de nuevo en palabras de la crítica mexicana Glantz, fustigados, flagelados, hostigados, aporreados, vapuleados, zurrados, manteados, excrementados, fajados, tundidos, vomitados, amoratados, disciplinados, castigados, batidos, sacudidos, golpeados, quebrantados. ¡Qué maravilla de listado! No para que lo vivamos en nuestras carnes, chicos, pero sí para ver la riqueza de sinónimos de la lengua española en cuanto, por desgracia, a la brutalidad física. ¿Qué escenas de violencia encontramos en el Quijote? Vamos a entrar ya directamente a estos escándalos. Pues mirad, una de ellas es la riña múltiple que tiene lugar en la venta, en uno de los episodios que a nosotros nos resulta más gracioso. Yo no sé por qué nos reímos tanto con las palizas, pero que nos reímos, sí. ¿Por qué? Porque sabemos que Don Quijote y Sancho Panza le han robado a un barbero la famosa bacía, este instrumento del barbero, confundiéndolo Don Quijote con el yelmo de Mambrino. Sancho no lo ha confundido con nada, que esto quede claro, pero ya que su señor roba la bacía, él roba las albardas del caballo, de la mula que lleva el barbero y se las pone a su burro. El caso es que cuando en la venta se encuentran, el barbero los enfrenta y dice, venga, devuélvanme mis cosas que ustedes me las han robado. Y ahí se lía una trifulca tremenda porque no solamente Don Quijote y Sancho van a reñir con el barbero, sino que todos los que están a su alrededor van a meterse en la pelea. Todo empieza por un mentís como bellaco de Don Quijote y alzando el lanzón, que nunca le dejaba de las manos, le iba a descargar tal golpe sobre la cabeza que a no desviarse el cuadrillero se le dejara allí tendido.
El lanzón se hizo pedazos en el suelo y los demás cuadrilleros, que vieron tratar tan mal a su compañero, alzaron la voz pidiendo favor a la Santa Hermandad. El ventero, que era de la cuadrilla, entró al punto por su varilla y por su espada, y se puso al lado de sus compañeros, los criados de don Luis, que rodearon a don Luis porque con el alboroto no se les fuese. El barbero, viendo la casa revuelta, tornó a asir de su albarda, y lo mismo hizo Sancho. Don Quijote puso mano a su espada y arremetió a los cuadrilleros. Don Luis daba voces a sus criados que le dejasen a él y acorriesen a don Quijote y a Cardenio y a don Fernando, que todos favorecían a don Quijote. El cura daba voces, la ventera gritaba, su hija se afligía, Maritornes lloraba, Dorotea estaba confusa, Lucinda suspensa y doña Clara desmayada. El barbero aporreaba a Sancho. Sancho molía al barbero. Don Luis, a quien un criado suyo se atrevió a asirle del brazo porque no se fuese, le dio una puñada que le bañó los dientes en sangre. El oidor le defendía. Don Fernando tenía debajo de sus pies a un cuadrillero, midiéndole el cuerpo con ellos muy a su sabor. El ventero tornó a reforzar la voz pidiendo favor a la Santa Hermandad, de modo que toda la venta, toda, eran llantos, voces, gritos, confusiones, temores, sobresaltos, desgracias, cuchilladas, mojicones, palos, coces y efusión de sangre. Qué pena habernosla perdido, ¿eh? De lejos, como de aquí al pasillo, aquella puerta, ¿no? Pero fijaos qué forma tan divertida y tan entretenida, pero tan brutal de hablar de una paliza en la que la gente acaba, esta es una expresión muy de Cervantes, se repite varias veces en el Quijote, con la boca bañada en sangre, o paseándose por las costillas de los que están tirados en el suelo, es decir, no se respetan las más mínimas normas de galantería o de no se golpea o no se patea a una persona que está tirada en el suelo, en este caso nada. No solamente la violencia es tan real, a veces es violencia figurada, como por ejemplo en el famoso episodio del retablo de Maese Pedro, en el que Don Quijote está viendo una obra de teatro de títeres en la que una princesa cristiana y su enamorado están siendo perseguidos por el ejército moro, el ejército turco, y él sale en su ayuda. Es verdad que es una escena que resulta muy graciosa porque nosotros, el lector, sabe que Don Quijote a quien está atacando es a títeres, a marionetas. Pero cuando Don Quijote los ataca, piensa que son personas de carne y hueso. Por eso los ataca, porque está defendiendo la integridad de los enamorados cristianos. Chicos, si esto fuese así, imaginad que Don Quijote se carga a unos cuantos. Hay muchos críticos que dicen, no, Don Quijote a veces tiene ataques de ira, de furia, pero nunca mata a nadie. Bueno, sí mata. Son marionetas, pero son marionetas para nosotros, para él son personas de carne y hueso, con lo cual, en su haber, en su fantasía quijotesca, sí tiene muertos. Fijaos. Y en diciendo y haciendo, desenvainó la espada y de un brinco se puso junto al retablo, y con acelerada y nunca vista furia comenzó a llover cuchilladas sobre la titiritera morisma, derribando a unos, descabezando a otros, estropeando a este, destrozando a aquel, y entre otros muchos tiró un altibajo tal que si Maese Pedro no se abaja, se encoge y agazapa, le cercenara la cabeza con más facilidad que si fuera hecha de masa de mazapán. Mas no por esto dejaba de menudear Don Quijote cuchilladas, mandobles, tajos y reveses como llovidos. Finalmente, en menos de 2 credos, dio con todo el retablo en el suelo, hechas pedazos y desmenuzadas todas sus jarcias y figuras. Ante este ataque de violencia, alborotóse el senado de los oyentes, huyóse el mono por los tejados de la venta, temió el primo, acobardóse el paje y hasta el mesmo Sancho Panza tuvo pavor grandísimo, porque como él juró, después de pasada la borrasca, jamás había visto a su señor con tan desatinada cólera. Es decir, este es el momento en el que más miedo pasa Sancho de toda la novela, y es cuando su señor está destrozando unos títeres. ¿Por qué? Porque ven en él la furia, la violencia, el ataque de ira, y que piensa que está matando, descabezando, decapitando realmente a personas de carne y hueso. O sea que fijaos qué situación también más violenta. Todavía más violenta, pero aún más divertida, sinceramente, es esta otra escena que os leo ahora, y que seguimos hablando de esta violencia y de estas riñas múltiples. Esto es algo que a Cervantes le encantaba y a nosotros más.
Tenemos a nuestra querida Maritornes, que ya la conocimos en nuestra conferencia anterior. Maritornes es una moza que sirve en una taberna y yo siempre, por decirlo de una forma así políticamente correcta, digo que las mozas de taberna en la época estaban pluriempleadas. Y yo creo que todo el mundo me entiende hasta ahí, ¿verdad? Bueno, pues después de haber servido en la taberna como camarera, como limpiadora, etcétera, etcétera, había acordado pasar la noche con un arriero. Habían llegado a un acuerdo y ella se dirige de noche, muy callada sin que lo sepa el ventero, porque este pluriempleo suyo es una cosa así un poco medio clandestina, a encontrarse con el arriero. Pero el arriero comparte habitación con Sancho y Don Quijote, y cuando ella llega a la cama donde supone que tendría que llegar, a quien se encuentra es a Don Quijote. Con el alboroto que se arma, el arriero se despierta, y al arriero le hace muy poca gracia que Maritornes, con la que él ha quedado en pasar la noche, se haya confundido de cama. Que por nadie pase, también os digo. El arriero, como vio que la moza forcejeaba por desasirse y Don Quijote trabajaba por tenella, pareciéndole mal la burla, enarboló el brazo en alto y descargó tan terrible puñada sobre las estrechas quijadas del enamorado caballero que le bañó toda la boca. Y no contento con esto, se le subió encima de las costillas y con los pies más que de trote se las paseó de cabo a cabo. En esto despertó Sancho y, sintiendo aquel bulto casi encima de él, pensó que tenía las pesadillas y comenzó a dar puñadas a una y otra parte y, entre otras, alcanzó con no sé cuántas a Maritornes, la cual, sentida del dolor, echando a rodar la honestidad, dio el retorno a Sancho con tantas que a su despecho le quitó el sueño, el cual, viéndose tratar de aquella manera y sin saber de quién, alzándose como pudo, se abrazó con Maritornes y comenzaron entre los dos la más reñida y graciosa escaramuza del mundo. Viendo pues el arriero, a la lumbre del candil del ventero, cuál andaba su dama, dejando a Don Quijote, acudió a dalle el socorro necesario. Lo mismo hizo el ventero, pero con intención diferente, porque fue a castigar a la moza, creyendo sin duda que ella sola era la ocasión de toda aquella armonía. Y así, como suele decirse, el gato al rato, el rato a la cuerda al palo. Daba el arriero a Sancho, Sancho a la moza a él, el ventero a la moza, y todos menudeaban con tanta priesa que no se daban punto de reposo. Y fue lo bueno que al ventero se le apagó el candil, y como quedaron a oscuras, dábanse tan sin compasión todos a bulto, que a doquiera que ponían la mano no dejaban cosa sana. O sea que cuando se apagó el candil, cuando uno lo lee, dice, bueno, pues ya, a lo mejor a oscuras se calman. Pues no, ya a bulto, a quien fuera, a la moza, al ventero, al que fuera. El caso es que se dieron una paliza los unos a los otros. A veces esta violencia es una violencia especialmente humillante o especialmente que se ensaña con los más desfavorecidos. Esto es lo que le ocurre a Don Quijote cuando, en un momento de enfrentamiento con unos mercaderes murcianos, a los que les ha exigido que juren que Dulcinea es la más bella del universo y ellos se han negado porque dicen que no la conocen y no la han visto, él intenta atacar. Con tan mala suerte, pobrecico mío, que también le pasa de todo, que tropieza a Rocinante y él termina tumbado en el suelo. Pues estando en el suelo, con Rocinante encima, con todas esas armaduras oxidadas llenas de moho y de orín de gato, que yo es un detalle que siempre me encanta recordar, porque cómo leería ese señor en Julio en La Mancha con una armadura así, estando en el suelo sin poder levantarse, quitarse el caballo, quitarse la armadura, soltar el escudo, llega uno de los mozos de mulas de los mercaderes. El mozo de mulas era el último del escalafón de los que van en la caravana de mercaderes, y empieza a patearle en el suelo, mientras él no se puede levantar. Claro, nos hace mucha gracia, pero lo piensas y dices, qué cruel, ¿no? Qué ruin estar dando patadas a una persona en el suelo que no se puede levantar. Y así nos lo describe Cervantes. Un mozo de mulas de los que allí venían, que no debía ser muy bien intencionado, oyendo decir al pobre caído tantas arrogancias, no lo pudo sufrir sin darle respuesta en las costillas. Y llegándose a él, tomó la lanza. Después de haberla hecho pedazos, con uno de ellos comenzó a dar a nuestro Don Quijote tantos palos que a despecho y a pesar de sus armas le molió como cibera. Dábanle voces sus amos, que no le diese tanto y que le dejase, pero estaba ya el mozo picado,
y no quiso dejar el juego hasta envidar todo el resto de su cólera, y acudiendo por los demás trozos de la lanza, los acabó de deshacer sobre el miserable caído, que con toda aquella tempestad de palos que sobre él llovían, no cerraba la boca, amenazando al cielo y a la tierra, y a los malandrines que tal le parecían. Cansóse el mozo, y los mercadores siguieron su camino, llevando que contar de él todo el viaje sobre el pobre apaleado, el cual, después que se vio solo, tornó a probar si podía levantarse, pero si no lo pudo hacer cuando sano y bueno, ¿cómo lo haría molido y casi deshecho? Y aún se tenía por dichoso, pareciéndole que aquella era propia desgracia de caballeros andantes, y toda la atribuía a la falta de su caballo, y no era posible levantarse, según tenía abrumado todo el cuerpo. Es un poco de risa y un poco de pena, no me digáis, porque no puede levantarse, y fijaos que el mozo de mulas, por más que sus jefes, sus amos, le decían déjalo ya, que lo vas a matar, déjalo ya, hasta que no se cansa, hasta que toda su ira no sale del cuerpo, no lo deja, y lo deja maltrecho y prácticamente inconsciente. Un poco para que os deis cuenta que sí, es una escena muy graciosa, pero que si la lees despacio, como decía este alumno mío, es de una brutalidad física apabullante. Otra que duele mucho, 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 pero que te ríes mucho, 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 es la famosa escena en la que los duques encierran a Don Quijote en un sótano, solamente tiene luz a través de una ventana y por esa ventana prácticamente a oscuras le tiran un saco lleno de gatos. Es que tela. Y a los gatos les atan unos cencerros para que con el ruido de los cencerros todavía se asusten más. Don Quijote, que a oscuras escucha a los gatos y los cencerros, ¿qué piensa? Pues que son unos malhechores, que son unos hechiceros que vienen a hacerle algún encantamiento, y lo que hace es sacar su espada. No os cuento lo que hacen los gatos, claro, cuando saca su espada. Dice: levantóse Don Quijote en pie y poniendo mano a la espada comenzó a tirar estocadas por la reja y a decir a grandes voces: afuera, malignos encantadores, afuera, canalla hechiceresca, que yo soy Don Quijote de la Mancha, contra quien no valen ni tienen fuerza vuestras malas intenciones. Y volviéndose a los gatos que andaban por el aposento, les tiró muchas cuchilladas. Ellos acudieron a la reja y por allí se salieron, aunque uno, viéndose tan acosado de las cuchilladas de Don Quijote, le saltó al rostro y le asió de las narices y los ojos con las uñas y los dientes, por cuyo dolor Don Quijote comenzó a dar los mayores gritos que pudo. Oyendo lo cual el duque y la duquesa, y considerando lo que podía ser, con mucha presteza acudieron a su estancia, y abriendo con llave maestra vieron al pobre caballero pugnando con todas sus fuerzas por arrancar el gato de su rostro. Entraron con luces y vieron la desigual pelea. Acudió el duque a despartirla, y Don Quijote dijo a voces: «¡No me le quite nadie! Déjenme mano a mano con este demonio, con este hechicero, con este encantador, que yo le daré a entender de mí a él quién es Don Quijote de la Mancha». Pero el gato, no curándose de estas amenazas, gruñía y apretaba, mas en el fin el duque le desarraigó y le echó por la reja. Quedó Don Quijote acribado el rostro y no muy sanas las narices. ¿Cuál os va doliendo más? Esta, la del gato, ¿no? De momento sí. Vale, hay otra que es bastante divertida, en la que Don Quijote descubre que su señora Dulcinea, tamaña beldad, la diosa de la hermosura del universo, se ha transformado en una labradora grotesca, fea y vulgar. Y eso es porque está encantada. Y le dicen los duques: pero no hay problema, nosotros sabemos cómo desencantar a la señora Dulcinea. Y es que se tiene que dar usted, mejor dicho, no usted, su escudero, 3000 azotes. Ya sabéis los famosos 3000 azotes que Sancho se tiene que dar para desencantar a Dulcinea. Y Sancho lo va dejando, lo va dejando, lo va dejando, hasta que poco a poco, nos dice ya la autora del artículo, la relación entre amo y criado se va invirtiendo. Desde el encantamiento de Dulcinea y las condiciones de su desencantamiento inventadas por los duques, Don Quijote depende de Sancho, es decir, Don Quijote, para recuperar a su hermosa Dulcinea, depende de que Sancho quiera cumplir con este castigo, ¿no? Un castigo que se impone verbal, pero también físicamente. Así que inicialmente le dice: te tienes que azotar. Y cuando Sancho dice que por ahí no pasa, Don Quijote ataca a Sancho
no para azotarle directamente, sino para quitarle las calzas, básicamente para bajarle los pantalones, quitarle la camisa, que queden al descubierto las espaldas y las nalgas, que es donde se tiene que azotar Sancho. Sancho no se deja desnudar tan fácilmente y menos para el regalo que le van a hacer. Pero Don Quijote nos dice, se puso en pie. Y Sancho, arremetiendo a su amo, se abrazó con él a brazo partido y echándole una zancadilla, dio con él en el suelo boca arriba. Púsole la rodilla derecha sobre el pecho y con las manos le tenía las manos, de modo que ni le dejaba rodear ni alentar. Es decir, que Sancho y Don Quijote tienen este enfrentamiento físico, no porque estén enfadados, sino porque Don Quijote está ayudando a Sancho a que se desvista y se desnude para darse las azotainas que se tiene que dar. La última escena de brutalidad o de violencia física, seguro que también todos la tenéis en mente y también tiene que ver con azotes, es la azotaina salvaje que el amo del niño, del joven Andrés, le da. ¿Recordáis esto de que hay un amo que tiene contratado a un niño como pastor, acusa al niño de haberse robado parte del ganado y como castigo lo ata a una encina, le baja la camisa y con la piel al descubierto comienza a darle azotes? Claro, la escena es, como siempre, como solo puede hacer Cervantes, que escenas horribles, escandalosas, brutales nos parezcan divertidas, es divertida, porque Don Quijote para por ayudar a este Andrés y al final la cosa, como siempre, sale el tiro por la culata. Andrés le dice, la próxima vez que usted me vea, que me estén azotando, deje que me despellejen, por Dios, porque después de la ayuda que me dio... Pero Don Quijote lo cuenta a su manera. Pasando yo por un bosque, oí unos gritos y unas voces muy lastimosas, como de persona afligida y menesterosa. Acudí luego, llevado de mi obligación, hacia la parte donde me pareció que las lamentables voces sonaban, y hallé atado a una encina a este muchacho que ahora está delante, de lo que me huelgo en el alma, porque será testigo que no me dejará mentir en nada. Digo que estaba atado a la encina, desnudo del medio cuerpo arriba, y estábale abriendo a azotes con las riendas de una yegua un villano. O sea, esta frase, abriéndole a azotes con las riendas de una yegua, es brutal. Que después supe que era amo suyo, y así como yo le vi, le pregunté la causa de tan atroz vapuleamiento. Respondió el zafio que le azotaba porque era su criado, y que ciertos descuidos que nacían más de ladrón que de simple tenía el muchacho. A lo cual este niño, no olvidemos que los que hacían este servicio eran niños de menos de quizás 12 años de edad. Este niño dijo, Señor, no me azota, sino porque le pido mi salario. El amo replicó no sé qué arengas y disculpas, las cuales, aunque de mí fueron oídas, no fueron admitidas. En resolución, yo le hice desatar y tomé juramento al villano de que le llevaría consigo y le pagaría un real sobre otro y aún sahumados. ¿No es verdad todo esto, hijo Andrés? ¿No notaste con cuánto imperio se lo mandé? Y con cuánta humildad prometió de hacer todo cuanto yo le impuse y notifiqué y quise. Responde, no te turbes ni dudes en nada, di lo que pasó a estos señores, porque se vea y considere ser del provecho que digo, a ver caballeros andantes por todos los caminos. O sea, aquí Don Quijote ya chuleando, diciendo, bueno, cuéntales, que a mí me da como pudor, cuéntales tú lo que hice. Todo lo que vuestra merced ha dicho es mucha verdad, respondió el muchacho, pero el fin del negocio sucedió muy al revés de lo que vuestra merced se imagina. ¿Cómo al revés?, replicó Don Quijote. ¿Luego no te pagó el villano? No solo no me pagó, respondió el muchacho, pero así como vuestra merced traspuso del bosque y quedamos solos, me volvió a atar a la misma encina y me dio de nuevo tantos azotes que quedé hecho un San Bartolomé desollado. Y a cada azote que me daba me decía un donaire y una chufeta acerca de hacer burla de vuestra merced, que a no sentir yo tanto dolor me riera de lo que me decía. En efecto, él me paró tal que hasta ahora he estado curándome yo en un hospital del mal que el mal villano entonces me hizo. De todo lo cual tiene vuestra merced la culpa, porque si se fuera su camino adelante y no viniera donde no le llamaban, ni se entremetiera en negocios ajenos, mi amo se contentara con darme 1 o 2 docenas de azotes y luego me soltara y pagara cuanto me debía. Mas como vuestra merced le deshonró tan sin propósito y le dijo tantas villanías,
encendiósele la cólera, y como no la pudo vengar en vuestra merced, cuando se vio solo, descargó sobre mí el nublado. De modo que me parece, atentos a esta frase, que no seré más hombre en toda mi vida. ¿Os duele algo? La intención es que sí, ¿eh? Bueno, como veis, escenas muy divertidas, pero claro, muy divertidas porque sabemos que no son reales en lo que estamos leyendo, ¿no? Pero este es uno de los escándalos del Quijote, la cantidad de brutalidad física, la cantidad de palizas, de peleas, de torturas que se le hacen además incluso a niños. Y esto aparece en el Quijote. Otro de los escándalos de los que vamos a hablar en el Quijote son las blasfemias. Es decir, ¿qué es una blasfemia? Pues fijaos, si yo busco en el diccionario la expresión blasfemia, en el diccionario de la Real Academia Española, me dice expresión o acción injuriosa o irreverente contra lo sagrado. Y también alude al famoso tomar el nombre de Dios en vano o intentar divinizar a una realidad que no es sagrada sino humana. ¿Está salpicado el Quijote de blasfemias? Sí, y quizás la principal sea la forma en la que Don Quijote trata a Dulcinea. Porque Don Quijote ama a Dulcinea según los presupuestos del amor cortés, amando de oídas, es decir, sin tener una relación corporal, cercana, física, real con ella, y también divinizándola, colocándola como gran soberana y señora mía. Aquí la equipara con los reyes, con los soberanos, pero hay veces que la equipara con el mismo Dios. Una de estas veces es cuando los mercaderes son detenidos en su camino a Toledo y Don Quijote dice: de aquí no se mueve nadie hasta que todos vosotros no digáis que mi señora Dulcinea es la más bella de todo el universo. Los mercaderes le dirán: bueno, pues mostradnos un retrato, que aunque sea del tamaño de un grano de arroz, ellos ya, como diríamos hoy en día, vacilándole, aunque sea del tamaño de un grano de arroz, diremos que es la más bella del universo. Pero Don Quijote dice lo siguiente: si os la mostrara, ¿qué hiciérades vos en confesar una verdad tan notoria? La importancia está en que sin verla lo habéis de, atentos, creer, confesar, afirmar, jurar y defender. Cuando no, conmigo sois en batalla, gente descomunal y soberbia. Es decir, Cervantes está exigiendo que sobre la belleza de su Dulcinea, una mujer que a priori tendría que ser de carne y hueso, ellos juren, confiesen, prometan, crean, afirmen y defiendan. Por tanto, les pide un acto de fe que solamente a los cristianos se nos pide ante Dios. Cuando nosotros rezamos ciertas oraciones, cuando rezamos el credo, por ejemplo, cuando decimos yo creo en esto, en esto, en esto, en esto, es manifestar públicamente que creemos en realidades que no vemos. Si lo viéramos, no sería fe, ¿no? Tenemos también a nuestro famoso Santo Tomás, ¿no? Que si no veo, si no toco, si no soy testigo, no creo. Bueno, pues esto no es fe. Y esto es un poco lo que exige Don Quijote. Por tanto, esto es una primera blasfemia, es decir, identificar a Dulcinea como un ser con el que hay que hacer un acto de fe y además elige unos verbos que solo pueden estar dedicados a Dios, como son, como os digo, chicos, creer, confesar, afirmar, jurar y defender. Y esto es lo que exige Don Quijote. De vez en cuando Sancho le recuerda que lo que hace con Dulcinea no está bien, que su forma de amar a Dulcinea tiene algo de blasfemo. De hecho, en un momento determinado, Sancho le dice: con esta manera de amor, dijo Sancho, he oído yo predicar que se ha de amar a nuestro Señor por sí solo, sin que nos mueva esperanza de gloria o temor de pena, aunque yo le querría amar y servir por lo que pudiese. Es decir, mi señor Don Quijote, deje de decir que usted ama a Dulcinea así, porque a mí me han enseñado, he oído yo predicar, por tanto, la Iglesia nos enseña que esta forma de amor solo tiene que dedicarse a Dios. Así que es una forma en la que Sancho regaña por esta blasfemia que está cometiendo Don Quijote. Por último, en la aventura de los molinos de viento aparece otra blasfemia semejante, y es que cuando él va a entrar en batalla contra estos gigantes que él imagina, Sancho le dice: mire usted, mi señor, que no son gigantes, que son molinos. Y le dice Don Quijote: quita de ahí, Sancho. Y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Es decir, tienes miedo porque me voy a enfrentar a estos gigantes, pues vete y ponte en oración. A él lo manda a rezar porque sabe que la protección
divina le viene bien. Pero fijaos, a su inferior, a su subordinado, a su escudero es el que pone a rezar. ¿Y sabéis lo que hace él? No reza a Dios, no pide ayuda de la Virgen para que le asista en una batalla contra 10 o más temibles gigantes, sino que él, diciendo esto y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, entra en batalla. Aquí yo sé que hay que hilar fino, chicos, para ver esta blasfemia, pero fijaos, manda al escudero a rezar, tú con Dios, y yo, que soy quien está poniendo en riesgo su vida, con alguien en quien creo más que en Dios. Porque si en el trance de la muerte, en el momento de batalla mortal, a ti te mando a rezar a la divinidad y yo me encomiendo a Dulcinea, es porque creo yo más en Dulcinea que en Dios. Por tanto, tenemos aquí otro ejemplo de esta blasfemia. Llegamos, chicos, a otro escándalo que seguro que también todos reconocéis, identificáis, y son las numerosas escenas que tienen contenido sexual y los numerosos motivos o las numerosas ocasiones en las que aparece la prostitución como uno de los oficios que estas famosas mozas de venta desempeñaban. Fijaos, en la primera salida de Don Quijote, cuando ni siquiera va acompañado de Sancho, uno de los lugares en los que recala es en una venta. Confunde la venta, todo el mundo lo sabéis, con un castillo. Y en la puerta de la venta, esperando a recibir a arrieros y gente de esta calaña para que se queden en la venta a pasar la noche, están dos mozas. Dos mozas que, como os podéis imaginar, no están en la puerta de la venta diciendo el menú de la cena de esa noche, sino que están buscando clientela en este pluriempleo que, como os digo, pobrecicas, estas mozas de taberna tenían. Fijaos cómo nos lo describe Cervantes. Estaban a la puerta dos mujeres mozas, de estas que llaman del partido, las cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada. Mas como se oyeron llamar doncellas, cosa tan fuera de su profesión, no pudieron tener la risa, con lo cual acabó de confirmar Don Quijote que estaba en algún famoso castillo y que le servían con música y que el abadejo eran truchas, el pan candeal y las rameras damas. Al principio esto de mozas del partido a lo mejor sabemos lo que significa o lo que no. Si nosotros buscamos la definición en el castellano de la época, mozas del partido es algo así como mujeres del mal vivir o mujeres públicas. Esta expresión no me gusta nada porque más de una ocasión, cuando yo era concejal de cultura, me decía alguna persona, tú como mujer pública. Y yo decía, hombre, no sé yo si esto... Bueno, pues esto de mujeres públicas, de mujeres del mal vivir o de la mala vida, en esta época se llamaban mozas de esas que eran del partido, mujeres del partido. Otra manera es decirle que las llama doncellas o doncellas que vienen a atenderme, y nos dice Cervantes, cosa tan fuera de su profesión. Y al final ya sin disimulos. Dice que va confundiendo, ¿no? Que le servían música, que el abadejo eran truchas, que el pan era candeal, cuando sería un pan negro lleno de moho, y las rameras damas. Por tanto, queda fuera de toda duda el hecho de que son prostitutas las que están en la puerta de la venta esperando a esos arrieros con los que además viajan hasta Sevilla, es decir, que son ya pues damas de compañía, pero de compañía de larga distancia, vamos a dejarlo ahí. Bueno, la propia Maritornes, como sabéis, ya hemos hablado de ella, además de ser la moza de la venta, se dedica también a este oficio. Nos lo explica así Cervantes, fijaos, había el arriero concertado con ella que en aquella noche se refocilarían juntos y ella le había dado su palabra de que, estando sosegados los huéspedes y durmiendo sus amos, le iría a buscar y satisfacerle el gusto en cuanto le mandase. Claro, verbos como satisfacer el gusto, como refocilarse, son verbos que en aquellas ediciones infantiles y juveniles son los primeros que cayeron y que fueron cortados. Aquella noche, a furto de sus padres, vendría a yacer con él una buena pieza. Aquí ya no estamos hablando de Maritornes, sino de Dorotea. Y teniendo toda esta quimera que él se había fabricado por firme y verdadera, se comenzó a acuitar y a pensar en el peligroso trance que su honestidad se había de ver. Y propuso también Don Quijote en su corazón de no cometer alevosía a su señora Dulcinea del Toboso.
El bueno del arriero, nos dice más adelante, a quien tenían despiertos sus malos deseos, desde el punto que entró su coima por la puerta, la sintió y estuvo atentamente escuchando todo lo que Don Quijote decía, y celoso de que la asturiana le hubiese faltado a la palabra por otro, decidió atacar. Aquí tenemos ya en cursiva destacadas estas palabras que se van a identificar con este tipo de profesión, ¿no? En el caso de coima, el diccionario de la RAE nos describe como sinónimos a parcera, barragana, concubina, manceba y mi temido mujer pública. También esto está aquí. Estas escenas sexuales, estas escenas que tienen que ver con la prostitución, abundan, como os digo, en el Quijote. Ya tenéis algunos casos. Pero la sexualidad desbocada no se va a centrar solamente en los humanos, en los personajes, en Don Quijote, en el arriero, en Fernando y Dorotea, también en los animales, porque Rocinante tampoco se salva de estos deseos tan primitivos. Fijaos, estando en la sierra, Don Quijote y Sancho llega un momento en el que presencian el famoso entierro del pastor Grisóstomo, y cuando ya se despiden de todos los pastores que han enterrado al pastor, siguen a Marcela por un bosque. Nos dice que no encuentran a la pastora, pero sí encuentran un prado muy apacible donde deciden pasar la siesta. Dejan a sus jumentos sueltos para que puedan pacer a sus anchas, sin imaginarse que Rocinante va a sucumbir a su instinto al toparse con unas jacas. Sancho nos dice que se fía y que Rocinante es muy manso, muy bueno. Hay por ahí unas cuantas jacas, unas cuantas yeguas y deja a Rocinante suelto, tranquilo, sabiendo que no va a pasar nada. Fijaos cómo nos lo describe Cervantes. No se había curado Sancho de echar sueltas a Rocinante, seguro de que le conocía por tan manso y tan poco rijoso. Aquí os defino rijoso. Rijoso, inquieto y alborotado con la proximidad de la hembra. Bueno, pues Rocinante no era rijoso y Sancho tranquilo lo deja ahí. Que todas las huellas, todas las yeguas de la dehesa de Córdoba no le hicieran tomar mal siniestro. Sucedió, pues, sin embargo, que a Rocinante le vino en deseo de refocilarse con las señoras facas, y saliendo, así como las olió, de su natural paso y costumbre, sin pedir licencia a su dueño, tomó un trotico algo picadillo, y se fue a comunicar su necesidad con ellas. Mas ellas, que a lo que pareció debían de tener más ganas de pacer que de a él, recibiéronle con las herraduras y con los dientes, de tal manera que a poco espacio se le rompieron las cinchas y quedó sin silla, en pelota. Pero lo que él debió más de sentir fue que, viendo los arrieros la fuerza que a sus yeguas se les hacía, acudieron a él con estacas. El pobre Rocinante no puede tener un momento de debilidad porque también le dan palos como a su señor en todos sitios. Pero bueno, esto es para que veáis que estas escenas sexuales en el Quijote no solamente ocurren entre prostitutas y sus clientes, entre arrieros y mozas de taberna, entre mujeres que se entregan voluntariamente, sino que también ocurren entre animales, entre Rocinante y las jacas en este caso. A veces estas escenas sexuales no son pactadas, no son pagadas, no son acordadas, sino que se nos insinúan escenas de acoso o incluso abuso sexual, agresión sexual, y también esto es una de las escenas escandalosas que aparecen en el Quijote. Fijaos, una de ellas es cuando se encuentran Don Quijote y Sancho con una cadena de galeotes, unos galeotes, unos presidarios que están encadenados y que están condenados a cumplir por distintos delitos. Y les van preguntando uno a uno, oye, ¿por qué delito estáis vosotros encadenados? Y uno de ellos contesta así: yo voy aquí porque me burlé demasiadamente con 2 primas hermanas mías y con otras 2 hermanas que no lo eran mías. Finalmente, tanto me burlé con todas que resultó de la burla crecer la parentela tan intricadamente que no hay diablo que la declare. A ver, no se nos dice claramente, pero se nos insinúa que está preso por un delito de haberse burlado con 2 mujeres que eran primas hermanas suyas, con otras 2 que eran hermanas entre ellas, pero que a él no le tocaban nada, y que de esas burlas nació una parentela cargada por el diablo. Aquí lo que se nos insinúa es una situación, pues, de acoso y de abuso sexual intrafamiliar, además,
porque por tener distintas amantes a nadie lo acusaban de un delito. Esto era delito cuando ocurría dentro del seno familiar, claro está. Y esto es lo que el Galeote nos dice: yo estoy aquí porque me burlé demasiadamente con 2 primas hermanas, con otras que eran hermanas, pero que a mí no me tocaban nada, que tuvimos hijos, y la parentela pues se complicó en un momento determinado. A veces no son situaciones de acoso, de abuso sexual, pero son situaciones igualmente escandalosas para la época, que son situaciones de sexualidad prematrimonial, es decir, encuentros carnales, encuentros sexuales, sin estar bajo los votos del matrimonio. Y esto es lo que ocurre con Fernando y Dorotea. Dorotea es una mujer que es hija de unos labradores ricos, tiene dinero, tiene posesiones, administra incluso las tierras y las propiedades de sus padres porque no tiene hermanos, y es una mujer inteligente que sabe de cuentas, que hace los contratos, que da las altas y las bajas de autónomo a los trabajadores de las tierras de su padre, y de repente el hijo del duque, donde sus padres tienen las tierras, se enamora de ella. Es importante que sepamos que este Fernando, el hijo del duque, no es el primogénito, no es el primero, es el segundo. Y esto es importante, sí, porque los segundones no heredan ni el título del padre, ni las riquezas, ni las propiedades. Por tanto, cuando Dorotea se entrega, como así hace sexualmente a don Fernando, lo hace sin aspiración de obtener una elevación social, porque él es el segundón y no va a conseguir ni ser duquesa ni heredar, y sin aspiración de conseguir riquezas, porque ella es rica, porque sus padres son labradores ricos y tiene sus tierras y sus posesiones, y no tiene hermanos, con lo cual las administra ella. ¿Esto por qué es importante, chicos? Porque lo que se nos insinúa es que Dorotea se entrega a Fernando simplemente porque quiere, porque lo desea, porque cree en su palabra de matrimonio y se entrega a él, pero no se entrega con el intento de que se case con ella para ascender socialmente o para ganar riqueza, ¿lo entendéis? Por eso es importante, fijaos, lo que nos dice la labradora es que después de hablar Fernando con ella, finalmente decide entregarle su cuerpo, su honestidad, su virginidad y tener ese encuentro sexual bajo promesa de matrimonio, pero sin estar casados. Y en ese momento Cervantes nos describe una cosa que es tan viejo como todos los tiempos, pero de lo que no se habla normalmente en literatura, y es que una cosa es el amor y otra cosa es el apetito y el deseo sexual. Y esto resulta escandaloso también para la época. Estas tan buenas partes de la hermosa labradora redujeron a tal término los deseos de don Fernando que se determinó, para poder alcanzarlo y conquistar la entereza de la labradora, darle palabra de ser su esposo, porque de otra manera era procurar lo imposible, es decir, yo te prometo que me voy a casar contigo porque si no, no hay tu tía. Sucedió pues que, atentos, como el amor en los mozos por la mayor parte no lo es, sino apetito, el cual, como tiene por último fin el deleite, en llegando a alcanzarle se acaba. Quiero decir que así como don Fernando gozó de la labradora, se le aplacaron sus deseos y se resfriaron sus ahíncos. Es decir, que al no ser amor y ser apetito, cuando el apetito se sacia, el deseo se va. Y con el deseo se fue también don Fernando, que a la mañana siguiente, en vez de buscar al cura para casarse, lo que hizo fue escapar e irse a casarse con otra, después de haber tenido este encuentro sexual con Dorotea. Dorotea, sabéis que ni corta ni perezosa, ya la conocimos en la conferencia anterior, sale detrás de él a exigirle: oye, cumple lo que me mandaste, que yo me entregué a ti bajo promesa de matrimonio y cúmplelo. Pero claro, este viaje tiene muchos riesgos. Ella no sabe dónde ha oído don Fernando. Tiene que perseguirlo. Ella no le dice nada a sus padres por no darles el disgusto. Así que viaja con un criado suyo que la acompaña para encontrar a don Fernando. Sin embargo, dice Dorotea, mi buen criado, hasta entonces fiel y seguro, así como me vio en esta soledad, incitado de su mesma bellaquía antes que de mi hermosura, quiso aprovecharse de la ocasión que a su parecer estos yermos le ofrecían. Y con poca vergüenza y menos temor de Dios ni respeto mío, me requirió de amores. Y viendo que yo con feas y justas palabras le respondía a las desvergüenzas de sus propósitos, dejó aparte los ruegos de quien primero pensó aprovecharse y comenzó a usar de la fuerza. Dorotea nos cuenta que no lo consigue, pero aquí vemos que el criado, cuando está a solas con ella, intenta abusar sexualmente de Dorotea. Dice, no por mi hermosura, sino por su bellaquía.
y sin temor de Dios, primero por las buenas me dijo que me amaba y cuando yo le dije que no, ya después no fue por las buenas y fue por la fuerza. Dorotea nos dice que se zafa de esto, que consigue librarse, pero fijaos que tenemos una entrega sexual voluntaria con don Fernando, un intento de agresión sexual por parte de su criado que ella consigue de alguna forma soslayar, y tenemos una escena un poquito más allá que ya no lo protagoniza Dorotea. No es que se aburran, es que tienen jazz. Pobrecitos, me han dicho, perdóname Lidia, que nos vamos a ir, que tenemos que ir al jazz. Y yo contra eso ya no puedo. Y los que os digo, continuando con estas agresiones sexuales, tenemos incluso una denuncia sobre una violación consumada. Y es que cuando Sancho es gobernador de la ínsula, entre muchos de los casos que le traen y que tiene que esclarecer y que tiene que juzgar como juez y gobernador, es el de una mujer que llega llorando y gritando y dice lo siguiente: justicia, señor gobernador, justicia, y si no la hallo en la tierra, la iré a buscar al cielo. Señor gobernador de mi ánima, este mal hombre me ha cogido en la mitad de este campo y se ha aprovechado de mi cuerpo como si fuese trapo mal lavado. Y desdichada de mí, me ha llevado lo que yo tenía guardado más de 23 años. 23 años ha que vengo defendiéndolo de moros y cristianos, de naturales y extranjeros. Y yo, siempre dura como un alcornoque, conservándome entera como la salamanquesa en el fuego, o como la lana entre las zarzas, para que este buen hombre llegase ahora con sus manos limpias a manosearme. Es decir, aquí lo que viene es a denunciar que sí se ha consumado, que ha sido una violación. Inicialmente nos ponemos muy de parte de esta mujer, aunque después escuchamos también la versión de él que no está en todo de acuerdo con la de ella. El hombre, todo turbando y llorando, responde: no fue así. Volvíame a mi aldea yo, topé en el camino con esta buena dueña, y el diablo, que todo lo añasca y todo lo cuece, hizo que yogásemos juntos. Paguéle lo suficiente y ella, mal contenta, asió de mí y no me ha dejado hasta traerme a este puesto. Dice que la forcé y miente. Pues ya tenemos nosotros el dilema de a quién creemos. ¿La creemos a ella? ¿Le creemos a él? Él está llorando, ella está gritando. Él dice que sí, que es cierto que han tenido una relación sexual, pero que ha sido consentida y que además le ha pagado. ¿Estamos viendo aquí, chicos, otro caso de prostitución dentro de estos escándalos del Quijote? No, estamos viendo un caso de reparación por la honra perdida, que era otra de las cosas muy comunes en la época. Cuando una mujer, bajo promesa de matrimonio sin ella, se entregaba a un hombre y el hombre no le cumplía esa promesa de matrimonio, ella, la ley, en España en el siglo XVII, amparaba a la mujer. Y la mujer podía llevar el hombre a tribunal, decir que bajo promesa de matrimonio secreto se había entregado a ese hombre y que no lo había cumplido. Entonces el hombre tenía dos posibilidades: una, casarse con ella y cumplir la promesa, o dos, satisfacer económicamente los requerimientos de la víctima en este caso, es decir, pagar una cantidad por la cual de repente, por obra de magia, se restablecía la honra. Era la honra lo que se restablecía, otras cosas no se restablecían a no ser que se acudiera, como bien aprendimos unos cuantos siglos antes en la Celestina, a una hechicera. Una de estas mujeres que, en palabras bastante vulgares de Fernando de Rojas, no mías, cosían virgos, es decir, mujeres que lo que hacían era devolverle a través de una tripa de cordero, normalmente, el himen a la mujer que había tenido una relación sexual, para que cuando se casase legítimamente con su marido, el marido no viese nada y no notase absolutamente nada. Pero económicamente esta pérdida de la virginidad se podía resarcir. Por eso este hombre dice: nosotros tuvimos una relación, pero fue consentida y además le pagué por ello, es decir, estoy cumpliendo escrupulosamente la ley. Sancho se convierte un poco en este rey Salomón o este justiciero, y lo que le dice es: bueno, por si acaso no le has pagado lo suficiente, dale ahora mismo esta bolsa que llevas llena de monedas. Y el hombre se la da como pago extra a lo que según él ya había pagado. En ese momento, Sancho le dice: y ahora quítasela, y se la quita. En el momento en el que se la quita, ella, como una fiera,
empieza a pegarle, a arañarle, a gritarle y a coger la bolsa para que no vuelva a arrebatársela. Sancho concluye lo siguiente: hermana mía, si el mismo aliento y valor que habéis mostrado para defender esta bolsa la mostrárades, y aún la mitad menos, para defender vuestro cuerpo, las fuerzas de Hércules no os dieran fuerza. Esta es la escena a la que yo me refería, chicos, en la que quizás en la época no fuese tan escandalosa como lo es hoy en día. Es decir, hoy en día nos hierve la sangre por poner en duda la palabra de una mujer que dice haber sido violada con el argumento, ojo, con el argumento de que, pues mira cómo te defiendes por el dinero, haberte defendido con el cuerpo, haber defendido con todas tus fuerzas, como has atacado para coger esta bolsa, haber defendido tu cuerpo, ¿no? Esto es lo que hoy en día nos resulta claramente escandaloso a nosotros. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Ahí vamos, me queda todavía, pero voy a ir muy rápido, muy rápido. Mirad, otro de los importantes agravios o escándalos del Quijote es, y esto sé que muchos no lo recordáis, la escena del aborto. En el Quijote aparece una mujer que está embarazada y que se plantea abortar. ¿Sabéis quién es? Esta Dorotea. Esta Dorotea a la que Fernando le ha dado palabra de matrimonio, que se ha entregado a él, que luego lo busca, que van pasando meses hasta que lo encuentra y que llega un momento en el que está desesperada, absolutamente desesperada, y en la soledad del bosque, después de haber sufrido un intento de agresión sexual por parte de su criado, después de no encontrar a Fernando, después de saberse, pues eso, absolutamente deshonrada, dice lo siguiente: llevo en este cuerpo una carga pesada de la que debo desasirme y no puedo hacerlo de otra manera que no sea a través de la soledad de estos bosques. Fijaos, estas palabras que ella pronuncia en muchas ocasiones se han entendido como quiero suicidarme, quiero quitarme la vida. Es tanto la carga, el remordimiento que yo siento por haberme entregado a un hombre con el que no me he casado, por haberle entregado mi virginidad, que no me ha cumplido la promesa, que además ha salido huyendo, que quiero desaparecer sobre la faz de la tierra. Pero algunos críticos dicen, ojo, vamos a leer despacio este párrafo porque no está hablando de quitarse a ella la vida, sino de la carga pesada de este cuerpo. Atención. ¡Ay Dios! Aquí, en este claro del bosque, sí será posible que he hallado lugar que pueda servir de escondida sepultura a la carga pesada de este cuerpo que tan contra de mi voluntad sostengo. Sí será, si la soledad que prometen estas sierras no me mienten. Ay, desdichada, y cuán más agradable compañía harán estos riscos y malezas a mi intención. Estas palabras que yo he destacado un poco más, chicos, la carga pesada de este cuerpo, que tan contra mi voluntad sostengo, la intención, es lo que hace que muchos autores, muchos críticos digan, bueno, ¿qué intención tiene? ¿Qué carga pesada sostiene contra su voluntad? Y especialmente porque cuando finalmente ella encuentra a Fernando, le dice, Fernando, tienes que cumplir con tu promesa de matrimonio. Tienes que cumplir porque hay muchos testigos. Fijaos lo que le dice porque es muy importante. Quieras o no quieras, yo soy tu esposa. Testigos son tus palabras, que no han de ser ni deben ser mentirosas, si es que ya te precias de aquello porque me desprecias. Testigo será la firma que hiciste, y testigo el cielo, a quien tú llamaste por testigo de lo que me prometías. Es decir, cumple con tu palabra de matrimonio y tengo testigos. Es importante que aquí reflexionemos sobre los tiempos verbales, que esto es una cosa que como filóloga a mí me encanta, para que veáis que es importante saberse los tiempos verbales. Y está utilizando presente de indicativo. Testigo es la imagen de la Virgen bajo la cual me prometiste matrimonio. Testigo es mi criada que vio que tuvimos esta conversación. Testigos son tus palabras que no deben ser mentirosas. Y sin embargo llega un momento en el que dice, testigo será, futuro, ya no presente, testigo será la firma que hiciste. ¿Cuál es esta firma? Pues la que posiblemente dentro de unos meses, firma de tu puño y letra, nazca. Por tanto, aquí tenemos, como veis, una especie de alusión muy escondida a lo que puede ser un intento de aborto de Dorotea,
que finalmente no se lleva a cabo, podéis respirar ya todos, porque Fernando se casa con ella. Bueno, esta misma Dorotea es la Dorotea en la que en apenas 2 párrafos lía una bastante importante, y es que en estos 2 párrafos de Dorotea tenemos condensados algunos escándalos, como por ejemplo travestismo, voyeurismo, deseo homoerótico encabezado por un sacerdote y desnudo masculino que se ve como deseable. Todo esto en 2 párrafos, y es que Cervantes nos dice lo siguiente: andando por el bosque, el cura y los que con él estaban no hubieron andado 20 pasos cuando detrás de un peñasco vieron sentado al pie de un fresno a un mozo vestido como labrador, al cual, por tener inclinado el rostro a causa de que se lavaba los pies en el arroyo que por allí corría, no se le pudieron ver por entonces. Y ellos llegaron con tanto silencio que de él no fueron sentidos, ni él estaba a otra cosa atento que a lavarse los pies, que eran tales que no parecían sino 2 pedazos de blanco cristal que entre las otras piedras del arroyo habían nacido. Viendo que no habían sido sentidos, el cura que iba delante hizo señas a los 2 que se agazapasen o se escondiesen detrás de unos pedazos de peña que allí había, y así lo hicieron todos, mirando con atención lo que el mozo hacía. Lo que el mozo hacía, chicos, era desnudarse para bañarse en el río. Con lo cual, en estos 2 párrafos tenemos a 3 hombres, uno de ellos sacerdotes, que ven que un mozo joven está despojándose de las ropas para bañarse en el río. Esta suerte de striptease de la época que va haciendo este mozo, en el que se quita las calzas, se va lavando los pies blancos, se le ven las pantorrillas, se va quitando poco a poco el capotillo. No creáis que se le ve mucho más allá de los gemelos para abajo, pero esto es absolutamente indecente ya en la época. Sobre todo cuando son 3 hombres los que se esconden detrás de unas piedras para mirar, observar cómo se desnuda un mozo más joven. Por tanto, tenemos aquí un desnudo masculino muy bello, una descripción hermosa del cuerpo del hombre mientras se desnuda, que está siendo observado por otros 3 hombres que se ocultan con la idea o la mente dirigente de un sacerdote. Si esto no es un escándalo, en cualquier época que venga Dios y lo vea. Es verdad que, bueno, lo cierto es que tenemos a Cervantes que lo arregla todo. Y en uno de los momentos de este striptease, como os digo, histórico, lo que hace es quitarse el sombrero y ahí de repente caen unos cabellos tipo anuncio, pelo Pantene, que rodean todo su cuerpo y ya ven que es una mujer. Con lo cual ya suspiran ellos y suspiramos nosotros. No están espiando a un hombre que se desnuda, es una mujer. Bueno, vamos a terminar, chicos, con 2 alusiones. Una a la depresión y a la tristeza que puede conducir al suicidio. Hablamos de un suicidio, el del pastor Crisóstomo, pero también hablamos de esa depresión profunda que va a tener Don Quijote al final de su vida, en la que, dice el diagnóstico médico, parece ser que temores y melancolías le acaban. Y Sancho, llorando en su cama, dice esto que no creo que haya psicólogo en el mundo que pueda describirlo mejor. «Ay», respondió Sancho llorando, «no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía». Por tanto, esto es, no se deje morir de pena, no se suicide por una depresión, que es realmente el diagnóstico de la muerte de Don Quijote. Don Quijote muere de melancolía, eso es lo que nos dicen, de saberse vencido, de saberse desencantado de los libros de caballerías. Y esto, que es un suicidio, una suerte, si queréis, casi de autoeutanasia depresiva, es otro de los escándalos, la forma en la que muere Don Quijote. Para terminar, que sé que estabais esperando que llegásemos a esto, os tengo que decir que otro de los escándalos más grandes son las escenas escatológicas que aparecen en el Quijote. ¿Queréis vómitos o diarrea? Porque tengo las 2 cosas. Esto os lo tengo que decir. Cuando después de estar heridos, Don Quijote le ofrece a Sancho el famoso bálsamo cura todo, apenas acabado de beber, empezó a vomitar, de manera que no le quedó nada en el estómago y con las ansias y agitación del vómito le dio un sudor copiosísimo y quedóse dormido más de 3 horas, al cabo de las cuales despertó y se sintió aliviadísimo del cuerpo. Y en tal manera
mejor de su quebrantamiento, que se tuvo por sano y verdaderamente creyó que había acertado con el bálsamo. Aunque también tenemos ya la escena más escandalosa de todas, que yo no sé esta cómo de verdad no la censuraron, la siguiente. En esto parece ser que o del frío de la mañana que ya venía, o que Sancho hubiese cenado algunas cosas lenitivas, o que fuese cosa natural, que es lo que más se debe creer, nos dice Cervantes, a él le vino en voluntad y deseo de hacer lo que otro no pudiera hacer por él. Mas era tanto el miedo que había entrado en su corazón que no osaba apartarse un negro de uña de su amo, pues pensar de no hacer lo que tenía gana tampoco era posible, y así que lo hizo, por bien de paz, fue soltar la mano derecha que tenía asida al arzón trasero, con la cual bonitamente y sin rumor alguno se soltó la lazada corrediza en que los calzones se sostenían sin ayuda otra alguna, y en quitándosela dieron luego abajo y se le quedaron como grillos. Tras esto, alzó la camisa lo mejor que pudo y echó al aire entrambas posaderas, que eran no muy pequeñas. Hecho esto, que él pensó que era lo que más tenía que hacer para salir de aquel terrible aprieto y angustia, le sobrevino otra mayor, que fue que le pareció que no podía mudarse sin hacer estrépito y ruido. Y comenzó a apretar los dientes y a encoger los hombros, recogiendo en sí el aliento todo cuanto podía, pero con todas estas diligencias fue tan desdichado que al cabo vino a hacer un poco de ruido, bien diferente de aquel al que ponía tanto miedo. Oyólo Don Quijote y dijo: ¿Qué rumor es ese, Sancho? No sé, señor, respondió él, alguna cosa nueva debe de ser, que las aventuras y desventuras nunca comienzan por poco. Tornó otra vez a probar ventura y sucedióle también que sin más ruido ni alboroto que el pasado se halló libre de carga que tanta pesadumbre le había dado. Mas como Don Quijote tenía el sentido del olfato tan vivo como el de los oídos, y Sancho estaba tan junto y cosido con él, que casi por línea recta subían los vapores hacia arriba, no se pudo excusar de que algunos no llegasen a sus narices, y apenas hubieron llegado cuando él fue al socorro, apretando las narices entre los dos dedos y con tono algo gangoso dijo: «Paréceme, Sancho, que tienes mucho miedo». «Sí tengo», respondió Sancho, «mas ¿en qué lo echa de ver vuestra merced ahora más que nunca?» «En que ahora más que nunca hueles, y no a ámbar», respondió Don Quijote. «Retírate 3 o 4 allá, amigo», dijo Don Quijote, todo esto sin quitarse los dedos de las narices, «y desde aquí adelante ten más en cuenta con tu persona y con lo que debes a la mía, que la mucha conversación que tengo contigo ha engendrado este menosprecio». Con todo el respeto del mundo, chicos, termino yo estos escándalos del Quijote con esta escena. Lo siento.